muy reconocido. Si quieres, Joel, cuéntale al doctor Oscar Iván tus reflexiones. Doctor Oscar Iván, un saludo muy afectuoso de bienvenida a tertulia. Esperamos pues, que su conferencia nos dé luces sobre lo que pueda continuar tras la arremetida de el libreto que tiene armado el Foro de Sao Paulo aquí con este país para que copiemos lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, Cuba, etcétera. En fin, pero no quiero meterme en eso. Usted pues, es quien da la conferencia. Estaba conversando sobre la situación de Hidroituango. Yo creo que nunca había estado en peor situación. El proyecto estaba encaminado a rescatar lo rescatable de ese gran proyecto hidroeléctrico, pero vino la malhadada decisión de un contratante llamado EPM, un contratista llamado EPM, a pretender desconocer pues, lo que se había hecho hasta este momento. Esto es hacer efectiva una póliza que amparaba el riesgo de culpa grave o dolo y ya está, después de unas evaluaciones de esta compañía Mafre, pues habían llegado a la conclusión, tras largos meses de examen, de que iba a indemnizar, por lo menos hasta donde habían llegado, en la suma de 5.5 billones de pesos, en principio, porque hay más cosas, hay otras zonas de la obra que aún no ha sido cuantificado los daños. La zona norte de la central aún está pendiente y también está pendiente el reclamo de los pueblos ribereños al Cauca, que están reclamando una indemnización billonaria, algo así como 11 billones de pesos. En fin, todo iba camino a rescatar pues, los problemas y a la reconstrucción de casa de máquinas, como de todos esa vida. El agua se echó por esa caverna y cuando llega este alcalde y de manera unilateral decide poner en el banquillo a los subcontratistas, el consorcio CCC, a la sociedad interventora, CEDIC e INGD, y lo que es peor, demandar a la empresa Mafre, la compañía aseguradora. Pues todos se le pusieron los pelos de punta y dijeron, ¿cómo así? Es que esa obra pues, se ejecutó con sujeción a las órdenes del contratista EPM, se ejecutó con la supervisión de la interventoría CEDIC e INGETEC y habíamos llegado pues, a un arreglo. Dicen los abogados que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. No sé, esta administración se ha pegado un tiro en el pie, pues demandando a todos. ¿Y esto qué significa? Pues hombre, que los contratistas pues dicen, yo no tengo por qué acceder pues a una demanda y menos acceder a una conciliación, pues que es lo que establece el debido proceso en las demandas, porque yo he hecho la obra conforme a las órdenes de la interventoría y del contratista EPM. Entonces no encuentro razón alguna. Ya los contratistas pues, se reunieron y dijeron que ellos no tienen por qué hablar de conciliación. La compañía aseguradora, pues hombre, ¿cómo así? Si es que yo había llegado a un arreglo y no entiendo por qué, pues me van a demandar ahora. Yo suspendo el acuerdo del que ya habían entregado 150 millones de dólares. Ahora en el mes de septiembre irían a entregar 3.5 billones
de pesos y en febrero del año 2021 irían a entregar algo así como 900.000 millones de pesos. Total que estas compañías constructoras pues, están a la espera del camino que tome. La junta anterior renunció porque estaba siendo desconocida y la nueva, pues la nueva parece ser otra junta de bolsillo del alcalde, determinó pues, que no desistía la demanda, sino que se ratificaba en la demanda de los 9.9 billones de pesos. Entonces lo que está en juego, Oscoros, Cajibali y amigos de la tertulia, es que EPM no va bien. Los bonos han bajado de precio, las tasas de interés, producto de la baja calificación que le impuso Rating Fitch, y EPM arrastra una pérdida trimestral del orden de 435.000 millones de pesos, o sea que están en vilo las transferencias al municipio de Medellín, pues que ha aportado como el 25% del presupuesto. Están en vilo mucho más pues, los aportes que iría a hacer el proyecto Hidroituango al departamento de Antioquia por ser el mayor accionista con el 53%, pero lo que está en juego es importante eso, pero lo que más está en juego es la continuación del proyecto Hidroituango. Joel, permíteme ya interrumpir. La amenaza de un apagón. Eso es en resumen. Bueno, Joel, permíteme ya interrumpirte, que son las 11 en punto. Listo, ya quería hacer unas pocas. Te agradecemos mucho esas importantes reflexiones que acabas de hacer. Todos queremos sacar adelante a como dé lugar a empresas públicas de Medellín, porque es el alma no solamente de Medellín, sino de Antioquia, de manera que eso es lo que hay que sacar adelante, y creemos que el plan del alcalde es un plan equivocado. La tertulia se pronunció en un documento muy importante, doctor Oscar Iván, y lo seguirá haciendo. Inclusive estamos empeñados en definitivamente apostarle a la revocatoria del alcalde de la ciudad, porque esa es una herramienta de participación democrática que existe en la Constitución, y hay que hacer uso del derecho, como bien lo plantea la Constitución. Pero bueno, el tema es usted. Usted hoy es el hombre central de la tertulia conservadora de Antioquia. La temática usted ya la conoce porque ya estuvo con nosotros allá en el Hotel Sheraton, y pues tenemos la fortuna de volver a contar con usted en este caso. Estamos como el tema virtual tiene algunos inconvenientes, y entra algún despistado que deja el micrófono abierto, a veces me toca a mí, doctor Oscar Iván, silenciarlos a todos. Ahí le ruego a usted estar muy atento para que usted se habilite el micrófono y podamos reanudar la tertulia sin mayor inconveniente. Le ruego tenernos esa paciencia, y al resto de participantes de la misma manera. Como hemos hecho siempre, la idea es que usted comience y a las 12 en punto, si bien le parece, permita que los miembros de la tertulia pues puedan hacer las preguntas que hay, porque estamos pues muy inquietos con la política nacional, con lo que va a pasar en el país. Usted pues fue presidente del Centro Democrático, fue gran candidato presidencial. A usted le robaron las elecciones en segunda vuelta el pasado presidente Santos, de manera que es una pena que usted todavía no haya sido presidente de la República, pero usted está llamado a figurar en la escena política, y seguramente deberá ser
un candidato presidencial de lujo para todos los colombianos. Pues todos sabemos quién es el doctor Oscar Iván Zuluaga, pero recordemos dos cositas. Es natural de Pensilvania, en el departamento de Caldas, es economista, fue ministro de Hacienda del presidente Álvaro Uribe Vélez, fue concejal del municipio de Pensilvania, alcalde de ese municipio, senador de la República, un empresario con mucho prestigio, excelente formación, fundador del partido de la U, candidato presidencial, como ya lo dijimos, de manera que estamos muy a gustos con tenerlo a usted en la tertulia. Le recuerdo a los participantes que al final, cuando demos la palabra, simplemente levantan la mano que hay allí. Si ustedes revisan la pantalla y mueven el cursor, hay una manito con la mano, pues yo estaré organizando aquí el uso de la palabra, recordándoles muy amablemente y muy respetuosamente que deben ser preguntas cortas, precisas y no intervenciones. La idea no es que sean intervenciones, sino preguntas concretas para aprovechar al máximo al doctor Oscar Iván Zuluaga. Entonces, estando claro cómo vamos a actuar y reiterándole al doctor Oscar Iván los agradecimientos por esta participación y también reiterándole la paciencia de que si veo que se han metido a la tertulia algunas personas que están haciendo ruido, pues tendría que silenciarlos a todos y ahí usted activaría su micrófono, doctor Oscar Iván. Bienvenido a la tertulia conservadora de Antioquia. Tiene usted la palabra, doctor Oscar Iván Zuluaga. Muchas gracias. Bueno, doctor Julio Enrique, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por esta amable invitación. Me honra mucho estar en contacto con todos ustedes, queridos amigos de la tertulia conservadora, a quienes recuerdo con todo el afecto y cariño, porque sin duda su apoyo en aquella gesta de candidatura presidencial en el año 2014, ustedes siempre me brindaron su respaldo, su apoyo y como usted lo dice muy bien, doctor Julio Enrique, no hay duda que nos robaron esa elección presidencial y eso nos deja muchas lecciones para mirar lo que hay que hacer camino al 2022, como muy bien lo ha señalado el presidente Uribe en sus últimas intervenciones. Hoy la mirada nuestra tiene que ser nuevamente qué va a pasar en el 2022. Veo, la presentación la están viendo ahí, doctor Julio Enrique, sin problema. Sí, señor, sin ningún problema. Yo he preparado esta presentación para compartir con ustedes y por supuesto lo más interesante será escucharlos, sus preguntas, sus reflexiones y yo aquí lo que quiero es trazarles una guía de cómo estoy yo viendo las cosas en esta coyuntura económica y social, pero tal vez con un componente interesante, cómo verlos desde la economía política. Porque ustedes recuerdan esa frase célebre de Clinton donde decía, es la economía, estúpido. Yo diría que hoy lo que hay que decir es la economía política, estúpido. Porque con solo economía no resolvemos lo que está ocurriendo. Se necesita una alta dosis de economía política y por eso quiero presentarles a ustedes desde esa óptica qué es lo que yo estoy viendo hoy. Mi presentación la he dividido en tres partes. Primero, mirar y recordar cuál es el impacto económico que tiene hoy la crisis. Con lo que tenemos a hoy, pues ya es suficiente para pensar qué es lo que va a marcar la agenda, no solo hoy, sino hacia adelante del país y por varios años. Lo segundo, quiero que revisemos desde mi punto de vista cuál debe ser la agenda de gobernabilidad, porque indudablemente una crisis de esta magnitud implica tener una estrategia de gobernabilidad política. Si no hay una estrategia de gobernabilidad, no vamos a entender la dimensión de lo que hay que hacer. Y tercero, quiero hacerles una reflexión sobre lo que debe ser el manejo desde el punto de vista del partido, del Centro Democrático, para tratar de liderar y mantener lo que debe ser esta coalición social, política, amplia, de todos los sectores, que se ha venido construyendo casi desde que ganamos la presidencia con Álvaro Uribe en su primera campaña en el 2002. Rápidamente recordemos
para el mundo qué significa esta crisis. Como lo señalaba el Fondo Monetario, su última actualización fue en junio de este año. Y el fondo establece 4 cosas muy concretas. La primera está la peor recesión económica desde la crisis del 29. Es decir, que en el mundo está la peor crisis en los últimos 100 años. No hay antecedentes de una crisis de esta magnitud, porque realmente es la primera crisis de la economía global, producto de un problema de salud pública. En la era de la globalización y en la historia económica hemos tenido todo tipo de crisis, problemas de crisis hipotecaria, burbujas en los mercados de bolsa, crisis financiera, problemas de caída de demanda, pero jamás habíamos tenido una... ¿Se fue? ¿Se fue la presentación? Sí, se fue. Se fue, sí. Entonces, espéreme, yo vuelvo y la recupero. ¿Ahí? Ya llegó, doctor Oscar Iván. Ahí está bien. Entonces decía que estamos frente a la peor recesión económica y esta es la gran crisis del capitalismo, porque el mundo llega en unas condiciones todavía sin recuperarse los efectos de la crisis 2008-2009. Por ejemplo, el gran legado que dejó la crisis del 2008 y 2009 en los países ricos fue que acentuó la desigualdad. Los Estados Unidos no se han recuperado. Si uno mira las cifras de 2009 hacia hoy, entiende que se ha acrecentado los problemas de desigualdad. Y eso mismo está ocurriendo en todas las naciones más desarrolladas. Entonces, esta es una crisis que tiene unas implicaciones profundas, porque entre otras cosas lo que generó fue un choque de oferta y demanda. El mundo sabía que una crisis o era un choque de oferta o uno de demanda, pero nunca imaginamos que iba a haber un choque de oferta y demanda por un problema de salud que se convirtió en una pandemia y cuyo vehículo de transmisión fue el libre desplazamiento. O sea, la pandemia surge porque los chinos fueron a Italia y empezó a regarse por todo el mundo y se transmitió por los mismos circuitos de la economía global. Y América Latina llegó porque se acentuó cuando empezaron a llegar los naturales de cada país de Europa y regresaban de España o regresaban de Italia. Y esa característica fue común. Por eso esta crisis fue un choque de oferta, un choque de demanda y una parálisis económica, porque la única forma de poder superar la crisis fue un confinamiento total, aislar el mundo global. Entonces, por eso está la gran crisis en los últimos 100 años para nuestra humanidad. Esta crisis, como ninguna otra, va a reducir el ingreso de todos los países sin excepción. El Fondo Monetario agrupa, mide y sigue 190 países y economías del mundo. De las 190, 170 van a ser seriamente afectadas. ¿Qué excluye aquí? Islas. En el continente americano el único país que no va a sufrir es la Guayana, pero es un tema muy circunstancial, pero digamos es una crisis generalizada. Aquí nadie se escapa. Vamos a tener un retroceso generalizado y un empobrecimiento generalizado, obviamente con diferencias. Y lo más delicado es que esta crisis va a significar en el año 2020 un crecimiento negativo extraordinario. El fondo en el escenario más optimista prevé que el mundo este año va a decrecer menos 5%, que es el escenario más optimista, pero lo más delicado es que la región que más mal le va a ir es América Latina. Y no solo en las cifras que hoy la vemos ya por el comportamiento del virus, sino desde el punto de vista económico. Lamentablemente, la región que más va a retroceder es América Latina y en general el continente americano. Y eso nos tiene que llamar la atención a todos, porque pues, detrás de eso se van a profundizar una serie de problemas que venía generando nuestro sistema democrático. En los últimos 10 años la democracia en América Latina se ha debilitado tremendamente, se ha perdido la confianza y es una democracia que venía desde el año 2008 generando un alto nivel de protestas sociales. Luego ese tema que hoy, digamos, está represado por cuenta de la pandemia, está vigente y será muy importante tenerlo presente para las conclusiones que voy a presentar más adelante.
Y para que ustedes tengan un orden de magnitudes, el fondo dice que lo que pierde la economía este año, mundial solamente, equivale al PIB de 3 países, Japón, Alemania y Francia. Y esto es muy importante siempre tener uno como un término de referencia, porque obviamente todo eso que se está perdiendo, ¿en qué momento se va a recuperar? ¿Cuántos años va a tardar volver a tener los niveles siquiera de ingreso, de riqueza que se tenían antes de la crisis del COVID cuando se declara pandemia mundial en el mes de marzo de este año? Entonces, no hay antecedentes en el mundo de una crisis de esta magnitud. ¿Y para Colombia qué significa esta crisis? Pues esta crisis, con los números que tenemos hoy, va a significar el peor desempeño económico desde que tenemos estadísticas económicas. Colombia tiene estadísticas económicas desde 1905 y estas cifras de este año serán las peores. Con 3 meses de pandemia borramos toda la historia en materia de registro económico. Ahora, esto no es exclusivo de Colombia. Yo les puedo dar un caso como el de Inglaterra o la Gran Bretaña, como se le quiera mirar en su conjunto. Los resultados económicos del Reino Unido este año son los peores desde que existen estadísticas hace 350 años. El país que mayor número de tradición tiene en materia de cifras estadísticas es el Reino Unido, y las cifras de este año no ocurrían hace 350 años. ¿Con qué vamos a terminar este año en Colombia? El déficit fiscal pues va a estar yo creo que en un cálculo optimista será el -8, pero no nos debe sorprender que llegue al 10%. Vamos a terminar con una deuda del gobierno nacional central del 70%. En febrero de este año era el 50%. Y vamos a terminar en el 70%, es decir, en 10 meses vamos a crecer 15 puntos porcentuales. Yo recuerdo que cuando terminé el Ministerio de Hacienda, la deuda del gobierno nacional central era el 36, 37%. O sea que en un periodo relativamente corto vamos a estar casi que duplicando el mejor nivel que llegó a tener la deuda del gobierno nacional central. El crecimiento de la economía del gobierno, pues dice que será el -5,5. ¿Aló? ¿Se está escuchando, Julio Enrique? Sí. Decía que el crecimiento del PIB, el gobierno lo estaba estimando este año en -5,5. Yo creo que va a ser -8 y dependiendo del comportamiento en el último trimestre, pues no descartaría que en un momento dado pueda llegar hasta el -9 o 10. Y yo creo que ese no es el tema de preocupación hoy, porque en el mundo entero se sabe que la única forma de enfrentar esta crisis es a través de más deuda y más déficit. No hay otro camino. Son muy pocos los países que tienen una capacidad económica para evitar que estas cifras crezcan. Y en todo el mundo van a ser unos resultados muy negativos en términos de crecimiento del déficit y de la deuda. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha dicho algo muy concreto. Dice, el problema no es el déficit ni la deuda. Lo que interesa es guardar los recibos, que sea transparente, que queden incorporados en las cuentas para después mirar cómo se va a pagar. Entonces, hoy el debate no es el nivel de déficit ni de deuda y creo que no es el momento de pensar en eso. ¿Por qué? Porque esta crisis lo que tiene que proteger son los hogares y las empresas. Si los hogares y las empresas colapsan, colapsaría el sistema financiero y ahí se generaría un problema de solvencia. Y ya no tendríamos un problema de recesión económica, sino de depresión económica. ¿Y cuál es la diferencia entre un problema de recesión y un problema de depresión económica? Pues la diferencia es la duración de la crisis. Una recesión económica se supera en 2, 3 años, pero una depresión económica puede tomar décadas. Por lo tanto, los gobiernos tienen que estar muy actuantes y tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger el ingreso de los hogares y para proteger la solvencia de las empresas. Y esa es una tónica que tiene esta crisis en todo el mundo, por ejemplo, a diferencia de la del 2008 y 2009. Recordemos que en la crisis del 2008 y 2009, lo que colapsó fue el sistema financiero. Hoy tenemos un sistema financiero en general en Colombia y en el mundo con mayores niveles de solvencia.
con mayor capacidad para poder enfrentar la crisis. Y por eso es necesario tener esa mirada frente a las cifras del déficit y frente al crecimiento de la deuda. Y claro, el gran drama de esta crisis va a ser el nivel de desempleo. Ya es claro con las cifras que ha dado el DANE, por ejemplo, en el mes de julio, que el desempleo no va a estar por debajo del 20%. Y esto sí va a ser un problema social de enormes implicaciones para el país. Uno encuentra ciudades intermedias ya con tasas de desempleo cercanas al 40%. Bogotá ya tiene el 26%. Ciudades como Neiva, como Popayán, ciudades como muchas en la costa, Montería, bueno, una gran cantidad de ciudades intermedias. Si uno mira tasas de desempleo, por ejemplo, de jóvenes, ya estamos hablando de tasas del 55%. Entonces, las diferencias y brechas en la sociedad se van a aumentar. La mayor tasa de desempleo hoy se ha aumentado en mujeres y en jóvenes. Y eso, digamos que profundiza los desequilibrios que tiene el mercado laboral y la sociedad colombiana. Entonces, el punto central nuestro, y que es muy importante desde la propuesta de economía política, es qué vamos a hacer con una tasa de desempleo del 20% y superior en muchas de las ciudades capitales. ¿Cuál debe ser esa estrategia para poder repensar lo que va a significar la recuperación y la reactivación de la economía? Y quiero complementar eso con dos cifras que son muy importantes, que yo las he tomado de Planeación Nacional y que resumen la magnitud de la crisis. Recordemos que Colombia tiene un mercado laboral de cerca de 22 millones de personas. Planeación Nacional estima en un escenario optimista, es decir, que no vaya a haber rebrotes, que no tengamos que volver a hacer un confinamiento, sino que esta reapertura sigue funcionando y funciona bien y somos capaces de darle un manejo al problema de la pandemia y del COVID. Planeación Nacional estima que de los 22 millones, 15 millones de trabajadores van a ver afectados sus ingresos, o porque reducen sus horas de trabajo, o porque pierden el empleo, o porque no tienen posibilidades de prorrogar sus contratos que se van venciendo a lo largo de este año. Y de esos 15 millones, 9 millones corresponden al sector de la informalidad, que es una bomba de tiempo, porque este es un sector que no tiene seguridad social. Luego, toda la ayuda y toda la supervivencia casi que queda en manos del Estado. Y cerca de 5 millones y medio de trabajadores formales van a sufrir una pérdida de ingresos o pérdida de empleo. Recordemos que una tasa de desempleo del 20% significa 4.5 millones de trabajadores o de personas sin empleo, cesantes, sin tener posibilidades de generar unos ingresos básicos. Y obviamente un panorama de esto se va a traducir en que vamos a tener un aumento de la línea de pobreza en cerca de 10 puntos porcentuales. Cerca de 4,5, 5 millones de personas van a caer en el umbral de la pobreza. Y eso es una tragedia, porque eso representa casi que perder 15 años de avance en materia social. Uno de los grandes logros desde el 2002 y en los últimos 20 años de la economía colombiana fue reducir las tasas de pobreza de manera sustancial. De niveles muy cercanos al 50%, bajamos a niveles del 26-27%. Y con 3 meses de crisis, en solo este año vamos a aumentar 10 puntos porcentuales la línea de pobreza. Eso es una tragedia. Pero no solo es el aumento en la pobreza. El DANE, Planeación, estima que cerca de 3 millones, oigan esta cifra, 3.800.000 colombianos van a ver disminuido su nivel de ingreso, por lo tanto van a degradar su condición social. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchos de los que habían con gran esfuerzo y sacrificio, producto de las mejoras económicas del país, se habían logrado movilizar a clase media, van a retroceder nuevamente a línea de pobreza. Y eso sí que es grave para una sociedad, porque la mayor, digamos, muestra de progreso económico y de mejora en el bienestar es la movilidad social. Cuando esos jóvenes
que con esfuerzo fueron a la universidad, adquirieron un empleo digno y están logrando que su familia superara la pobreza, hoy muchos de ellos van a tener que retroceder. Y eso sí le puede generar un conflicto social al país muy complejo que pueden aprovechar sectores demagógicos, populistas, para construir un discurso y una propuesta donde se vea que la única solución es fortalecer el Estado, fortalecer los subsidios y echar a pique con un programa y una visión desde el punto de vista de sociedad que hemos construido con mucho esfuerzo en los últimos años. Y un problema adicional serio, pues es el de la informalidad. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el gran desafío desde el punto de vista social y económico del país, es la informalidad. No somos una sociedad viable si no superamos este tema de la informalidad. Y no es un problema exclusivo de Colombia, es un fenómeno muy serio en toda América Latina. Hablar de niveles de informalidad del 55 al 60%, pues es imposible, mientras no se supere avanzar en temas de distribución del ingreso, de acercar mucho más las brechas entre los sectores de más altos ingresos y los de menos ingreso, de tener un sistema de seguridad social que sea viable, de tener unas finanzas públicas que realmente sean mucho más equilibradas y equitativas. Luego, el problema de la informalidad es un problema muy serio que se acentúa por esta pandemia. Uno de los casos más dramáticos hoy en América Latina es Perú. Perú creo que venía con unos indicadores económicos extraordinarios. Este año va a tener un crecimiento negativo del menos 13%. Uno de los peores desempeños en el mundo. Y uno dice, pero ¿cómo así? Que un país de esos niveles de solvencia en los que traía Perú desde el punto de vista macro puede llegar a una crisis de esta magnitud. Y la respuesta es muy sencilla. Es que la informalidad es de tal proporción que no han tenido ni siquiera la capacidad para irrigar las ayudas del Estado. Esta pandemia, por ejemplo, deja claro que en Perú la informalidad no es del 60%, es del 80%. Y eso refleja la debilidad de las instituciones y los retos que tienen pues, nuestras democracias para poder construir y capitalizar lecciones que deja esta pandemia. En el caso de Colombia, en el mes de enero el DANE publicó una encuesta de informalidad donde da una cifra que es muy, muy importante entender. El DANE dice que en Colombia, oigan esta cifra, hay casi 6 millones de micronegocios. Y cuando hablo de micronegocios es la venta de empanadas en la calle, o de los tintos, o de los talleres en las casas, en los barrios. Todo lo que significa la informalidad. Y lo que dice esa encuesta, que fue muy sustentada, duró casi un año en su elaboración, es que esos 6 millones de micronegocios mueven alrededor de 8,5 millones de empleos. Y que esos 8,5 millones de empleos generan, oigan esta cifra, en ingresos mensuales en el sistema económico, 14.2 billones de pesos mensuales. Y eso significa un ingreso mensual promedio de 1.600.000. Entonces piensen ustedes una economía que tiene un salario mínimo cercano a los 900 y pico de mil de pesos, lo que se gana un informal estando en la calle. Por eso para muchos informales no es atractivo ir a emplearse por un salario mínimo. Prefieren estar en la calle, en el gota a gota, en el día a día, financiándose con toda esa economía informal que es alimentada por el narcotráfico, por el contrabando, por la corrupción, por todos esos factores que encuentran un caldo de cultivo en el tema de la informalidad. Y esta pandemia va a dejar de manera mucho más evidente esa crisis de los informales que son una bomba de tiempo para nuestra, digamos, estabilidad social y económica. Entonces, quiero llamar su atención sobre eso. Y por eso, y paso al tercer punto de la gobernabilidad, o al segundo punto de la gobernabilidad, para mí el secreto de la crisis es cómo se debe manejar. Y eso implica algo que es de fondo, y es cómo mantener la gobernabilidad para evitar un estallido social que pueda ser capitalizado por sectores autoritarios, populistas y demagogos, y que lleven a reversar principios esenciales de libertad, iniciativa individual y responsabilidad económica. Porque ¿qué queda de esta crisis con lo que les he dicho? Que la dependencia del Estado va a ser mayor. Se van a necesitar más subsidios. Se van a necesitar más apoyos para sostener las empresas.
Y eso va a llevar a que claramente se pueda capitalizar por sectores radicales de izquierda, populistas, a decir, es que el Estado es la respuesta y es la solución a todo. Es que fíjese que nadie puede superar al Estado y podríamos sacrificar esos principios esenciales. A mí me parece que ahí está el desafío de la crisis. Y por eso el manejo de las políticas desde el gobierno y nuestros como sociedad civil tienen que ir en esa dirección. Si mañana EPM le amplían el objeto social para hacer de todo, pues ¿qué va a hacer del Estado? Pues todo el mundo va a decir, no, qué maravilla que EPM haga de todo porque nos va a repartir plata a todos. Pero eso en el largo plazo es lo que lleva al colapso de las sociedades. Porque eso es lo que han hecho en Argentina, eso es lo que hicieron en su momento en Venezuela. De las primeras cosas que hizo Chávez en Venezuela fue cambiar el objeto social de PDVSA. Y PDVSA la pusieron a hacer de todo, hasta que llegó y compró todas las empresas, de todas las empresas que liquidaban los trabajadores, se los llevaban a PDVSA, así formaban sindicatos. Petro en Bogotá quiso hacer lo mismo con el acueducto. Cuando desmontó la privatización de las basuras, lo que dijo a los trabajadores de esas empresas, les decía, ¿cuánto ganan ustedes? 1,5 millones. Camine, váyase para la empresa de acueducto, allá les vamos a pagar 2 millones con todos los salarios, pero se me afilia al sindicato. Entonces, esa dependencia del Estado es un punto neurálgico que hoy la izquierda puede capitalizar pensando lo que es un debate hacia el 2022. Y por eso creo que las políticas en materia de gobernabilidad tienen que tener unos componentes básicos. Yo creo que el gobierno tiene que pensar, no es un momento de hacer cosas simplemente por atender la crisis. Hay que pensar de manera clara cuál es la estrategia de gobernabilidad para poder defender el 22. Y hay 2 temas que hoy son críticos que el gobierno tiene que superar. Nosotros no podemos permitir que no se avance en el tema de la fumigación y de la aspersión aérea. Este es un tema de vida o muerte para la sociedad, porque con mucha claridad el tema del narcotráfico, que fue el legado del acuerdo de paz con las FARC, que eso fue lo que nos dejó 200.000 hectáreas de coca sembradas, ha venido alimentando una serie de grupos en los mismos lugares donde pues, teníamos los problemas centrales de cultivos ilícitos, para pasar a una estrategia aún muy compleja, que es el tema del asesinato de líderes y de las masacres donde hay involucrados jóvenes. Esta es una estrategia de todos los actores, el ELN, los desmovilizados de las FARC, el Clan del Golfo, toda la minería criminal, para poder acorralar la imagen del gobierno y acorralarla en términos de digamos, de la sociedad y de las comunidades internacionales. Porque claro, ¿qué es lo que más duele? Pues que estén asesinando a nuestros jóvenes y que el narcotráfico se encargue de crearle esas dificultades de gobernabilidad social al país. Luego, este es un tema muy delicado y no es un tema de estadísticas. Uno no se puede decir, no es que las masacres ahora son menores de las que teníamos antes. Ese no es el tema. Lo que hay que descifrar es cuál es la estrategia de estos grupos terroristas y al margen de la ley para desestabilizar un gobierno y estas ideas y facilitar que sectores de izquierda radical, que supuestamente son los que supuestamente más defensores de los temas de derechos humanos, de la vida y demás, tengan el discurso abonado para poder pensar en las elecciones del 22. Y me parece que este es un tema de fondo. Luego, aquí hay una prioridad. Estamos en una crisis económica, sí, una crisis de salud, sí, pero estos son temas esenciales. Ustedes han visto, por ejemplo, hoy está resurgiendo nuevamente todo este tema de disputa de tierras en lugares como no lo habíamos visto hace mucho rato en el Carmen de Bolívar, en todo lo que significa el Catatumbo, nuevamente en Arauca, nuevamente en poblaciones que históricamente han sido penetradas por actores al margen de la ley. Y yo creo que este es un tema de profunda reflexión que el gobierno tiene que saber controlar, que el gobierno tiene que saber mitigar y que tiene que ser parte de su estrategia de acción. Y eso implica que el gobierno tiene que tener una estrategia política, porque claro, nuestro gobierno puede hacer cosas muy importantes. Yo creo que el presidente Duque está haciendo cosas importantes que seguramente se van a ver sus resultados más adelante, pero el legado no puede decir que gane la izquierda en el 22.
Y el éxito de una estrategia política de un gobierno es garantizar esa continuidad. Y esto lleva a que obviamente hay que mantener una cohesión política de los sectores sociales y políticos que hemos contribuido a la elección pues, del gobierno del presidente Duque y que en el pasado se empezó a construir desde el gobierno del presidente Uribe. Entonces aquí hay unos temas que son críticos y que tienen que estar en la acción del gobierno y de los partidos que hoy conforman y de los sectores sociales esta coalición política. Y me parece que esta crisis hay que capitalizarla. El gobierno tiene que salirle con una agenda ambiciosa al país. Aquí no podemos pensar de que estamos frente a una crisis pasajera, no. Está la crisis más profunda desde el punto de vista económico y social de los últimos 100 años, con derivada de un problema de salud pública, pero que nos va a dejar un problema social muy serio, no solo con lo que les mostraban el desempleo, sino con el problema de la pobreza, la falta de ingresos y la necesidad de unas políticas que generen un proceso de reactivación y recuperación económica. Y por eso yo he dicho que hay que hacer a lo que planteaba Álvaro Gómez en su época. Aquí hay que hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Aquí hay que llamar a la sociedad y a los principales actores políticos y sociales para definir una hoja de ruta que permita capitalizar la crisis, porque esta crisis nos tiene que dejar enseñanzas. Las pandemias se van a seguir presentando. El deterioro ambiental del mundo es de tal magnitud que los riesgos en una era de globalización, de tener pandemias, cada vez van a ser más frecuentes. Esta no es la primera, ni va a ser la única. Entonces hay que prepararnos para eventos y contingencias, y ahí está la diferencia entre los países. Y por eso un país como Alemania sale también librado. Mientras que Inglaterra crece la deuda a niveles del 220 del PIB, Alemania ha podido manejar la crisis y la deuda es 75% del PIB. Esto nos tiene que dejar lecciones muy serias sobre cuáles son el tipo de propuestas y de reformas que tenemos que hacer si queremos garantizar estabilidad económica en el largo plazo y poder recuperar los indicadores que estamos perdiendo por cuenta de esta pandemia en materia social. Y yo cito aquí unos ejemplos. Por ejemplo, en materia de protección social, yo creo que esta crisis nos tiene que dejar la generación de un seguro al desempleo para los trabajadores formales. Los mercados laborales cada vez van a ser mucho más, digamos, de corto plazo. Van a tener más movilidad social. Los desafíos que implica la tecnología son enormes para la sustitución de mucha mano de obra. Entonces, hay que crearle una red de protección social al empleo formal. Yo conozco un estudio de Miguel Urrutia y de Jorge Humberto Botero cuando estaba en Fasecolda del año 2015, donde hacen un análisis pues muy claro y plantean que con los solos intereses a las cesantías estamos en condiciones de financiar un seguro al desempleo para los trabajadores formales. Algo tenemos que hacer. Eso sería una ganancia enorme, que un trabajador formal sepa que si hay una crisis no va a perder sus ingresos durante un periodo de tiempo, va a poder amortiguar un choque de esta magnitud. Creo que la sociedad no puede aplazar más el tenerle que dar un ingreso permanente a ciertos sectores que son marginados y muy vulnerables. En Colombia tenemos 3 millones de personas mayores de 65 años que no tienen pensión y están por debajo de la línea de pobreza. Esa es una deuda que tendremos que pagar. Esa sí debería ser la verdadera reforma pensional. Los recursos no deberían estar asignados para subsidiar pensiones a través del régimen que hoy tiene Colpensiones, especialmente los ingresos altos. Esos recursos deberían estar concentrados en cómo poder apoyar y focalizar recursos, no subsidiar, sino focalizar recursos en población vulnerable que generaría mucho equilibrio social, porque nadie puede pensar que una persona a los 70 años usted ya la va a reentrenar para que vuelva a iniciar un proceso productivo y el día de mañana pueda llegar a una pensión. Esa generación ya no se pensionó y van a durar hasta los 80, 85 años. Y hay un problema social que el país tiene que entender para poder construir un país de menores desigualdades. El país no puede aplazar el tema de la reforma laboral. Por supuesto que eso es un tema impopular, pero es que 20% de desempleo, 60% de informalidad, eso no es posible.
Colombia no puede construir una pirámide laboral basada en el salario mínimo. O educamos a nuestros jóvenes y los ponemos a trabajar basados en productividad, o no vamos a salir adelante. Porque el problema en el mundo está demostrado no es los salarios bajos. Lo que hay que buscar es si los salarios y la mano de obra es altamente productiva. Y yo creo que hay que buscar flexibilización laboral, pero con mayores incentivos a la productividad. Y yo creo que ahí está el balance. No es posible que en la zona andina nuestra, que ha generado una gran riqueza, por ejemplo, donde está el café, tengamos jornaleros cerca de 1,5 millones de personas que son jornaleros y cosecheros y no tengan una pensión. Y ya están llegando a la edad de los 60 años. No puede ser que ese legado de lo que significa en la historia del café no permita haber construido un sistema de seguridad social para ellos. Y yo creo que eso es lo que tiene que el país discutir y no podemos aplazar esa agenda, porque eso es lo que nos hace marcar una diferencia, porque hemos creído que esos temas sociales son de la izquierda. No, los temas sociales son la supervivencia del régimen de libertad, del libre ejercicio de la empresa, de la iniciativa privada y del emprendimiento, pero hay que ser ambiciosos en la construcción de una política pública que vaya en esa dirección. Y hay que pensar que nosotros tenemos que ampliar la base productiva. Si nosotros seguimos dependiendo solamente de petróleo para la generación de divisas, no vamos a salir adelante. Colombia es un país que tiene tradición y vocación industrial. Si usted compara con países como Perú y Chile, Colombia tiene un aparato industrial. Aquí no se trata de protección, aquí lo que se trata es el desarrollo y la democratización del aparato productivo del país. Hace poco veía yo un estudio donde muestra que hay cerca de 17,000 millones de dólares de importaciones al año que podrían hacer transición y sustituirse en un gran componente de producción nacional. En buena hora el gobierno está buscando a las empresas americanas que han salido de China por la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos para que establezcan su base productiva en un país como Colombia. Ese es el tipo de políticas que necesitamos forjar. Aquí hay que ampliar la base productiva. Y yo creo que ese es un desafío enorme. Tenemos que producir mucho más, tenemos que exportar mucho más, tenemos que tener capacidad de importar mucho más, porque es la única forma como ampliamos la base productiva, como podemos preparar el país para absorber no solo la mano de obra, sino los jóvenes, y poder dar un salto en materia de valor agregado importante. Si eso no lo hacemos, me temo que vamos a estar sufriendo mucho porque dependeremos de la generación de divisas del café, del carbón. No hay que acabar el café y el carbón ni la minería. Y yo creo que lo que hay que hacer es lo que hizo Australia de manera inteligente desde hace más de 30 años. Utilizó las regalías del carbón, de la minería, para financiar la base productiva. Y hoy Australia no solamente es un país gran minero, sino que es un gran exportador de carne, es un gran exportador de bienes de capital, es un país de más de $30,000 de ingreso per cápita. Luego, lo que hay que entender es para qué se utilizan unos recursos de algunos sectores que son estratégicos en la generación de impuestos, y debe ser para ampliar la base productiva, el conocimiento tecnológico, el desarrollo del emprendimiento. Y en el tema de la producción nacional, hay que pensar que un elemento fundamental tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Este es un tema de agenda prioritario, porque es la supervivencia de la sociedad y porque es un tema que es el que más le inquieta a los jóvenes. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en que ahí hay un vacío para hacerle una propuesta ambiciosa a la sociedad. Ese es un tema con el cual puede haber un gancho muy importante para atraer a los jóvenes, para que no encuentren en otros sectores políticos una justificación a sus inclinaciones en materia democrática. Y eso me parece de la mayor relevancia. Y en materia de inversión pública, pues el gobierno ha fijado unos derroteros, pero creo que aquí hay una primera tarea fundamental que nos deja esta pandemia. Hay que volcarnos a hacer una economía digital. Si algo queda claro es que hoy el canal digital es la respuesta para muchas cosas. Un gobierno digital, un gobierno que facilite al ciudadano las cosas, un gobierno que pueda superar muchos problemas de ineficiencias. Ustedes se imaginan lo que sería la justicia con el expediente digital.
¿Cuánto se ahorraría la justicia? ¿Cuánto se ahorraría el país en eficiencia, en logros, si tuviese un desarrollo mayor en materia digital? ¿Cuánto se cierran las brechas de desigualdad? El día que tengamos todos nuestros estudiantes con acceso a banda ancha de alta velocidad, ¿cuánto le representa eso al país? Entonces aquí hay que recategorizar cuáles son las prioridades para poder contribuir a mejorar la productividad, a disminuir brechas de desigualdad y a poderle dar al país mayores elementos de poder impulsar una base productiva mayor. Y creo que temas como el de la economía digital son fundamentales. Y las otras 3 reformas que el gobierno no puede aplazar son la reforma tributaria, que tendrá que llegar en el segundo semestre del año entrante. Vamos a necesitar más ingresos. Pero creo que esa reforma tributaria también tiene que tener un componente adicional, y es que hay que disminuir los gastos del Estado. El Estado hay que hacerlo mucho más eficiente. El Estado admite cirugías mucho más profundas y tiene que haber un componente de reducción del gasto. No es solo cuánto se van a subir impuestos, sino cuánto hay que reducir gasto del Estado ineficiente y cuánto hay que ampliar la base productiva. Por eso el tema de la informalidad es crucial, porque si logramos incorporar esa masa de manera gradual para que sean un factor de contribución y puedan generar ingreso tributario, el país puede crecer aceleradamente sus ingresos fiscales sin tener que concentrar en mayores tasas, desestimulando, por ejemplo, la inversión. Luego ahí me parece que hay un desafío de fondo, pero mientras no logremos ampliar esa base tributaria, mientras no logremos un Estado más eficiente en su estructura de gastos, pues vamos a terminar haciendo lo de siempre, es aumente las tasas de impuestos para que los mismos que hoy contribuyen sigan pagando, porque no tenemos a quién más cobrarle. Me parece que el desafío va en otro nivel y en esta oportunidad deberíamos tener un enfoque muy preciso en eso. La reforma pensional es la principal reforma para poder contribuir a evitar la regresión de los recursos del Estado. Lo que esto nos está costando es extraordinario. O sea, si el país está gastando 70 billones al año en subsidios, la reforma, la parte de pensiones arrastra cerca de 25 billones de subsidios para las personas de más altos ingresos que hoy están haciendo transiciones aceleradas al régimen de colpensiones. Y eso me parece que es un tema muy, muy de fondo. Esa legislación hoy no permite que podamos estar tranquilos en el mediano y largo plazo. Y eso hay que corregirlo para poder tener un sistema mucho más equilibrado y para poder hacer una reasignación de recursos para temas que sí generen un mayor impacto en materia social. Y el tema de la justicia ni se diga. Y ya hablaré de ello porque yo creo que esa es la estrategia hoy más importante que podemos tener como coalición social y política, pensando en cómo lograr hacer una movilización ciudadana. Porque creo que si hay algo que hoy podríamos contribuir como sociedad es hacer una reforma base a la justicia. Por lo menos tocar los temas que no va a tocar el Congreso. Porque como está estructurada la justicia en materia de funciones electorales, en materia de juzgamiento y de politización, no va a permitir que el Congreso, así como no lo ha podido hacer en las últimas 18 reformas, logre una reforma sustancial en los aspectos que hay que corregir, porque hoy está demostrado que los niveles de corrupción que se han dado en algunas cortes, en muchos magistrados, los niveles de politización en sus decisiones, las funciones electorales que se le han dado han desvirtuado por completo y han desnaturalizado el tema de la justicia. Y eso hay que corregirlo, porque si no se corrige una sociedad así tampoco puede tener viabilidad. La base para que una sociedad pueda vivir en armonía, en paz, es que funcione la justicia, que la justicia pueda realmente dar respuestas adecuadas a los problemas que tienen los ciudadanos, y es de la única forma como podríamos lograr un avance como el que exige y requiere la sociedad colombiana. Y quiero finalmente pues decirles a ustedes en qué estamos trabajando en el partido. El partido está trabajando hoy en esta coyuntura en cómo construir un partido que mejore sus condiciones de funcionamiento interno, que tenga una agenda legislativa de alto nivel con el gobierno, que pueda estar coordinado como partido de gobierno,
El segundo frente es cómo fortalecer las alianzas estratégicas con los sectores políticos y sociales con los que hemos trabajado durante tantos años. Me parece que ese es un gran activo. Ese es un gran activo muy valioso, por eso ganamos el 18. Y esa tiene que ser la base del 22. El 22 podremos volver a ganarlo si mantenemos esa coalición política y social que nos ha dado muchos resultados desde el año 2002 cuando llegó Uribe. Tenemos que trabajar muy duro el frente internacional. A Colombia se le ha desdibujado su papel. La labor del gobierno de Uribe se ha desdibujado. La narrativa que se ha construido a nivel internacional es completamente equivocada. Tenemos que ser mucho más proactivos ante las cortes y los organismos internacionales, porque este es un espacio que ha capturado la izquierda y le está generando un enorme daño al país, y eso hay que corregirlo. Y hoy tenemos que pensar en hacer una movilización ciudadana. ¿Para qué? Por lo menos para hacer una reforma central a la justicia. Y por eso estamos evaluando para impulsar un referendo de iniciativa ciudadana que busque como tema central 2 o 3 puntos de reforma a la justicia que son los medulares. Pero que esa movilización ciudadana nos sirva para afianzar esta coalición social y política de los sectores que elegimos a Duque, y que es necesario unificar y ampliar pensando en el 22. Piensen ustedes en lo que van a ser las elecciones del 22. Hoy con las perspectivas que tenemos, uno ve que el 22 se gana con algo así como 12 millones de votos. Y ese tiene que ser nuestro propósito y objetivo. ¿Cómo construir una coalición pensando en 12 millones de votos? Para poder ganar unas elecciones, para enviarle un mensaje a la izquierda. Y eso implica organizarnos desde ahora, pensando en el país, porque lo que hay que proteger es el país por encima de todo. Y todos los líderes de manera individual y los partidos de esta coalición tenemos que estar abiertos para construir esa coalición social y política que fortalezca estas ideas que pues, le han permitido a Colombia durante los últimos 20 años poder enfrentar no solo las estructuras criminales, sino darle viabilidad social y económica al país. Con eso entonces, Julio Enrique, yo haría mi aporte, mi presentación en esta primera etapa de la tertulia para dar espacio a las preguntas, comentarios de ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos concentrarnos entonces en las preguntas y respuestas. Y de nuevo, pues le agradezco mucho este espacio para exponer estas ideas y esta visión que tengo sobre lo que es hoy la coyuntura social y económica del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Vamos entonces a dar la palabra en el siguiente orden. Primero el doctor Daniel Villegas, luego Juan Sebastián Echeverry y luego Jorge Ignacio Paz. Doctor Daniel Villegas, adelante, prenda usted el micrófono, si es tan amable. Muchas gracias, doctor Julio. Gracias, doctor Oscar Iván. Maravillosa su presentación, de un gran conocimiento de las posibilidades macroeconómicas y las dificultades que tenemos y de la proyección para salir adelante. Como todo esto hay que materializarlo y hay que volverlo una realidad, necesitamos ponerle carne y hueso. De tal manera que mi pregunta va orientada al tema político. ¿Usted cómo piensa que la derecha y el centro derecha va a escoger el candidato que le enfrentemos a la izquierda? ¿Qué mecanismos se están considerando dentro del centro democrático y los partidos aliados y dentro del mismo gobierno, por supuesto, que sería un líder para este tema, para escoger quién llegaría a ser el que lleve estas banderas para confrontar a la izquierda radical? Muchas gracias. Doctor Oscar Iván. Sí, doctor Daniel, a mí me parece que lo que pasó en el 18 fue acertado y tiene que ser un mecanismo democrático para poder agrupar sectores sociales y políticos. Y me parece que el tema de una consulta entre diferentes alternativas que permita escoger un solo candidato de esta coalición, pues es lo procedente. Ningún partido, si va con candidato individual, puede garantizar el paso a una segunda vuelta. Y me parece que el mensaje más poderoso tiene que ser llegar con un solo candidato a la primera vuelta para poder tener un efecto fundamental y lograr la solidez que requiere un proyecto político.
Ahora, eso hay que construirlo desde ahora, porque hay que construir actores, hay que construir reglas de juego, pero sobre todo, hay que construir una agenda para el país. Porque es que la política es la lucha por las ideas. Y si nosotros queremos defender un sistema de democracia, nosotros queremos defender libertades, el papel de la libre empresa, el papel del emprendedor, una política social, pues tenemos que construir una plataforma desde el punto de vista político que movilice al país alrededor de esas ideas. Y yo creo que ahí es donde está el éxito de empezar a avanzar en ese territorio. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos democráticos y creo que lo que ocurrió en el 18 fue importante, pero debería ser aún mucho más fuerte, porque creo yo que hay que llegar con un candidato a primera vuelta, de unidad de esta coalición política que respalden todos estos sectores sociales, económicos y que nos permitan pues dar un mensaje muy claro a la sociedad y de alivio, de esperanza. Pero yo creo que cuando estos elementos se dan, los ciudadanos sienten que hay esperanza. Hoy hay mucha preocupación por lo que puede ocurrir en el 22. Luego hay que tomar decisiones políticas basadas en la grandeza, actuar con un gran desprendimiento y pensando en Colombia y cómo protegerlo para evitar que lleguen sectores de izquierda y afecten dramáticamente pues, las condiciones de nuestro país y su sistema democrático. Doctor Juan Sebastián Echeverry, tiene usted la palabra. Doctor Julio, muchas gracias. Doctor Oscar Iván, muchísimas gracias. Muy interesante la intervención. Rápido le hago dos preguntitas. La primera, anda rondando por ahí el tema de imprimir 50 billones e inyectarlo, hacer pues el helicóptero sobre la economía. ¿Cuál es su punto de vista? Ya que en Colombia somos tan recatados en el tema y en el resto del mundo son mucho más abiertos a inyectarle recursos rápidamente a la economía ante estas crisis. Y una invitación que creo que es importante para todos nosotros. El discurso de derecha e izquierda lo vamos a tener que cambiar, vamos a tener que hablar de modelos económicos, el modelo económico capitalista contra el modelo económico socialista o comunista, porque cuando hablamos de derecha e izquierda nos quieren meter en unos parámetros complicados. Muchísimas gracias. Juan Sebastián, dos temas cruciales. Yo soy un firme defensor de lo que es la independencia del Banco de la República y las bondades que eso le ha significado a la construcción de estabilidad macroeconómica en el país. Lo viví en el 2008-2009 y creo que gracias a ese pilar logramos sortear la crisis con éxito. Me parece que, y la Constitución lo establece así, el Banco de la República es un prestamista de última instancia y así debe ser visto. Pero esa caja de Pandora hay que saberla cuidar, porque finalmente esa es la tentación siempre de la izquierda. En el momento que se abra esa compuerta, pues eso equivale a que la izquierda mañana puede legitimar por completo cualquier coyuntura, diciendo lo que hay que hacer es prestar, emitir y darle plata a todo el mundo. Hay que salvar las empresas y hay que salvar los hogares. Y esto implica que el gobierno y el Banco de la República tienen que hacer muchos esfuerzos. Pero hay mecanismos que funcionan bien. Por ejemplo, el Banco de la República le ha comprado divisas de manera importante al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda sale, emite deuda, trae los dólares y el República se los ha comprado. Y es una forma de emitir aumentando las reservas, sin tener que necesariamente ir al mercado, digamos, bancario o para hacer la venta de esos títulos. Me parece que esa es una medida que muestra claramente cómo se puede dar técnicamente un tema de emisión aumentando reservas, por ejemplo, que eso está dentro de las labores del Banco Central. Que hay que tener mucho cuidado. No se puede perder esa institucionalidad fiscal que hemos construido. El tema de la regla fiscal, yo estoy de acuerdo que ahora hay que suspender su aplicación, no hace sentido, pero hay que volver a ella. Porque cuando diseñamos el tema de la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal en el marco de la Constitución, lo que buscaba al final era tenerle un dique de contención, un muro de contención al populismo. Que el populismo, el día que estuviese gobernante, o los gobernantes que tuviesen una gran tentación con el populismo, tuvieran un control desde el punto de vista de la institucionalidad fiscal. Eso no se puede perder, eso hay que cuidarlo. Si ven en esta coyuntura hay que flexibilizarlo
me parece que hay que tener mucho cuidado. Pero el gobierno tiene que ser audaz y repito, hay que defender las empresas y el ingreso de los hogares. Y los esfuerzos que haya que hacer, pues hay que estar abiertos a hacerlo, pero de manera organizada, de manera clara, con mucha transparencia, con las cuentas, porque esas deudas hay que pagarlas. Colombia ha construido un patrimonio que es muy valioso y es que jamás ha dejado de atender sus compromisos internacionales. Y esa fortaleza hoy se puede aprovechar. El país tiene capacidad de endeudarse. El país puede salir a emitir deuda. El país puede reperfilar deuda. Pero tiene que tener una claridad y es que la tentación no es decirle al República emita para que se puedan superar todos los problemas. Es un prestamista de última instancia y yo creo que hay que manejarlo siempre en esa expectativa. Estoy de acuerdo con usted sobre el tema del modelo. Y yo por eso creo que hay que también entender corrientes que han surgido en el mundo alrededor del capitalismo. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la crisis del 2008 y 2009, hay una corriente muy fuerte que habla de dignidad económica. Ustedes han visto, el presidente de la ANDI lo ha planteado ya en varias veces y en varios foros se habla, por ejemplo, del capitalismo consciente. Nosotros tenemos que reconocer cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué es algo que a mí me parece supremamente importante del capitalismo hoy en nuestro país? Que hay un liderazgo del sector privado para coadyuvar al gobierno en el tema de la vacuna. El sector privado va a poner unos recursos a riesgo para poder tener espacio en todas las empresas de reconocida reputación para el desarrollo de la vacuna. Labor que no puede hacer un gobierno. Un gobierno no puede especular con recursos públicos, pero el privado sí lo puede hacer. Ese tipo de ideas que tienen un impacto enorme para la sociedad son las que yo creo que nos tienen que llevar a replantear también parte de ese modelo económico y social. Porque no somos viables con estas diferencias, estas desigualdades y estos desequilibrios que tenemos en términos del ingreso, del acceso a recursos. Y yo creo que ahí tenemos que plantearle al país una propuesta ambiciosa. Entonces yo estoy de acuerdo con usted. Esta coalición social, política, con todos estos sectores, tiene que tener un modelo de país. Tiene que tener una visión de Estado. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué queremos seguir gobernando? Más que si es derecha, que si es centro derecha. No, eso yo creo que tiene que estar claramente enfocado y por eso creo que hay que rescatar las propuestas, las ideas. Yo recuerdo en el 14 cuando yo le hice al país esa propuesta educativa. Estoy plenamente convencido que es la base de transformación de la sociedad, que es la forma de construir capital humano altamente productivo, preparado, que es lo mejor que le puede pasar a un modelo de Estado y de gobierno, que es dar esas oportunidades para que los ciudadanos puedan educarse bien, para que puedan generar ingresos, para que puedan ser emprendedores y para que sean altamente productivos. Luego, estoy de acuerdo, Juan Sebastián, que ese es el camino en lo que es una coalición social y política. Doctor Jorge Ignacio Paz, les recuerdo a todos que deben ser cortas las preguntas para que aprovechemos al máximo al doctor Oscar Iván. Doctor Jorge Ignacio Paz, adelante, y se prepara el doctor Leonidas Gallego. Jorge Ignacio. Doctor Oscar Iván, pues excelente su presentación. Primero, pues porque hace un análisis muy de fondo de la realidad que vivimos. Y segundo, porque está presentando realmente soluciones para enfrentar la situación. A mí me preocupa mucho usted muy claramente nos ha expresado y clarificado que si no hay también una acción política contundente, no vamos a poder manejar la situación. Me explico. Por ejemplo, hay una gran insatisfacción en la juventud y que va a ser peor. El hecho de que haya movimientos estudiantiles para que se aumente más los dineros que se entregan a la universidad pública, más nada a la universidad privada, y que hagan una huelga de hambre a la Universidad Nacional y entonces ya le agregamos otro billón de pesos. El hecho no es estar apagando incendios, sino tomar una decisión contundente de poder ganar las masas. Me explico. Por ejemplo, ¿cuál es el gran acercamiento hacia los empresarios, ya como ese movimiento político y esa unión que usted tan claramente hace? Aquí por lo menos mucha gente del GEA y un grupo muy grande anda pensando todavía en Sergio Fajardo y cosas de ese estilo. O nos está pasando lo que ha pasado reciente aquí por unas situaciones que no se supieron manejar políticamente. Y ese es el punto mío central de la pregunta.
Aquí la alcaldía pasada la ganó un excelente alcalde que fue Federico y lo ganó barrio por barrio consiguiendo los votos de la juventud. Ahora tenemos un alcalde muy cuestionable que hizo exactamente lo mismo, pero no fueron los partidos políticos los que llevaron a la alcaldía de Medellín, para poner simplemente ese ejemplo. Si no hacemos algo parecido para las elecciones del 2020, se nos van a escapar de las manos. Hay unos sectores demasiado importantes para acercarnos. Primero, todo el sector empresarial por el juego que se está teniendo. Segundo, todo el sector de trabajadores, que usted expuso muy bien las medidas a tomar. Hay que llegar a quitarle a estas centrales sindicales el poder, incluyendo a FECODE, ya que usted tocaba lo de la educación, porque es que la educación no es ir a recibir unas parcializaciones simplemente en idiomas o ciencias. Es toda una formación personal y una formación para el trabajo. Usted eso lo había expuesto muy bien. Punto fundamental. Las fuerzas militares. A las fuerzas militares hay que acercarse porque son parte del futuro. El que dan caminos a través de los oficiales retirados hoy que están tan divididos a lograr unificarlos y a los profesionales oficiales de reserva que al fin y al cabo son el gran contacto con los oficiales activos. Fundamental, la juventud, vuelvo a insistir. Hay que quitarle a FECODE esa bandera tan terrible que están pervirtiendo a la sociedad. Y estamos perdiendo unas universidades privadas, Oscar Iván. Vea cómo la Universidad AFIT ha caído en grandes aspectos de izquierda. ¿Qué está pasando con la Universidad de los Andes? ¿Qué pasa con la Universidad Externa de Colombia? Es que todo este movimiento izquierdista no está saliendo únicamente de las universidades públicas. Se ha infiltrado horriblemente en las universidades privadas. Gravísima la infiltración en la educación. Hemos perdido las masas obreras porque, habiendo soluciones tan claras como las que usted presentó, entonces, en resumen, para no alargarme más, hay que hacer es todo un contundente acción política, óigase bien, para poder unificar las fuerzas. Las soluciones, como usted las plantea, están excelentes, pero si no hacemos una acción grande de tipo político, especialmente para llegar a la juventud, para llegar a todos estos marxistas-leninistas con ánimo de lucro, muchos de ellos montados en las grandes empresas o en las grandes universidades, para que entiendan que el futuro del país, para no caer en un Venezuela, está en cambiar ese sentido tan absurdo de creer que con el progresismo o con darnos de muy avanzados, lo que estamos es acabando con el país. Lo de nuevo, doctor Oscar Iván, una lástima que nos haya robado las elecciones, pero usted nos deja tranquilidad porque por lo menos nos muestra un norte. Muchas felicitaciones y le agradezco. Doctor Jorge Ignacio, muchas gracias. Pues usted hace una consideración de varios temas, todos muy relevantes, que son la razón de ser de por qué construir una alianza política, coalición política, como lo queramos llamar, como el camino para poder garantizar la defensa de todos estos valores y todo lo que pensamos debe ser nuestra democracia y nuestro país. Luego, estoy de acuerdo con usted. La variable dominante es una alianza o coalición política, pero eso tiene que tener un propósito, que es una propuesta. Por solo darle un ejemplo para, ya que usted lo tocó en varias partes de su pregunta con el tema de la educación. Mire, por ejemplo, el modelo australiano de educación. Australia garantiza que todo joven puede ir a la educación superior. Casi todos es su universidad. Pero a usted no le cobran un solo peso mientras estudie. Pero el día que empiece a producir, tiene que dar un porcentaje para pagar eso como un crédito. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de eso? Es de que se garantice generacionalmente, porque están preparando a los ciudadanos para producir, para trabajar. Y si usted trabaja, entonces permita que otros jóvenes el día de mañana puedan estudiar. Yo creo que ese es el tipo de aspectos que funciona, porque claro, la izquierda dice regálenos todo, pero es que aquí son cada año 650 o 700.000 bachilleres y solo hay universidad para 400.000. Entonces eso no funciona así. Y me parece que es el planteamiento que tenemos que lograr, pero con propósitos grandes. Yo creo que lo que el país tiene que pensar es que en materia social hay ciertas cosas que tiene que hacerlas ya, no las puede aplazar.
que no es un programa a 20 años, es que tiene que ser un programa a 5 años, porque el país se tiene que trazar unas metas, el país tiene que avanzar. Nosotros tenemos un serio problema y es que, claro, son muchísimos frentes, no avanzamos suficientemente todos y nos toma demasiado tiempo hacer las cosas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de entender y atraer. Y tenemos que tener unas propuestas que sean atractivas a los jóvenes. ¿Por qué? Porque cada año, entre una presidencia y otra, en promedio, 4 millones de personas ingresan al censo electoral. Y todas son jóvenes. Y ahí es donde tenemos perdido el alto porcentaje de respaldo democrático y político. Luego, cada vez las probabilidades de los sectores de izquierda aumentan porque por inercia los que aumentan en el censo electoral son los jóvenes. Entonces tenemos que tener una respuesta clara desde que el joven está, y obviamente tiene que ser alrededor de la educación, tiene que ser alrededor del emprendimiento, tiene que ser alrededor, y eso es muy importante, de las posibilidades en el tema de sostenibilidad ambiental. Hay una agenda que hay por desarrollar, que tenemos que reconocer generacionalmente, es necesario establecerla en nuestra propuesta de tipo político. O sea, sería una reacción, doctor Jorge Ignacio, a su intervención. Doctor Leonidas, Jorge. Asuma su liderazgo. Jorge. Dejamos que asuma liderazgo. No, Jorge, ya hablaste, te agradezco mucho, perdona la interrupción, pero es que hay una fila aquí grande, aprovechar al doctor Oscar Iván. Doctor Leonidas, por favor, corto, y luego sigue Carlos Ignacio, y luego de la Cecilia. A ver, Leonidas, adelante. Trataré de ser corto y sustancioso. Doctor Oscar Iván, creo que por fin vamos a tener un candidato para el año 22, un candidato que se presenta con un programa serio y con un programa que puede cambiar completamente este país y darnos el desarrollo que tanto necesitamos. Ese candidato se perfila muy claramente y es usted. ¿Esa es la pregunta o es el comentario? Es el comentario que lo decía antes. Tenemos, a mi pregunta ya le hicieron una inducción el doctor Paz y usted mismo en su presentación cuando hablaron de educación y el doctor Paz cuando hizo tanto énfasis en la parte social. Yo creo que es una parte que verdaderamente no podemos descuidar y a la cual hay que ponerle máxima atención porque el enemigo no... Esa es la principal herramienta que tiene el enemigo de penetración. Chávez sabemos que subió al poder inundando las escuelas y los colegios de propaganda y así se formó la Unión Soviética y así se han formado los demás países pro-comunistas que hay en América. De modo que eso no lo podemos descuidar. Yo creo que aprovechando que tenemos un presidente del sector democrático, valga decir de derecha, que ya no se va a volver a hablar de derecha, pero valga decir conservador, aprovechando eso que el doctor, que el presidente de Colombia comulga con estas ideas, el doctor Duque, yo creo que debemos aprovechar esto para que en los 2 últimos años del gobierno del doctor Duque se oriente la educación precisamente a conseguir lo que nosotros necesitamos para ganar la presidencia. La presidencia se gana desde la escuela primaria y desde el bachillerato se gana la presidencia de la República. Yo creo que en estos 2 años que faltan del gobierno del doctor Duque, debiera hacerse una reforma, no sé en qué forma, pero súper rápida, y comenzar a enseñar la historia, la cívica, la urbanidad, la equidad en las escuelas para que nos preparen el triunfo del 22. Entonces, mi pregunta concreta es, su programa, porque así se perfila, es excelente.
pero todo programa presidencial o todo programa debe tener un trasfondo, o tiene un trasfondo, que es lo que no lo capta permanentemente la sociedad. Y ese trasfondo, usted no, por lo menos no lo mencionó para un programa tan interesante como el que tiene. Yo creo que de su programa hay que ponerle un trasfondo, hay que ponerle una presentación que contemple estos aspectos que yo acabo de decir. Mi pregunta concreta es, ¿cómo va a llenar usted este vacío que yo le veo en su programa? Bueno, doctor Leonidas, primero, pues muchas gracias por su mención sobre mi nombre. Y ese comentario me permite hacer la siguiente claridad. Pues yo he estado muy aislado de toda figuración pública y política. Y la razón detrás de eso es pues, que he pagado un precio muy alto por tema de las investigaciones judiciales. No solo me ocurrió pues lo del 2014, sino que no pude ser candidato en el 18. Y todavía los procesos 2, si bien se han avanzado mucho, no han sido definidos por la Fiscalía. Y yo le tengo mucho miedo al gobierno de los jueces. Y yo he dicho claramente que no vale la pena desgastarse en asumir una figuración pública mientras uno no tenga cerrados todos sus procesos. Aquí no pueden haber dudas, porque con dudas no se gana una presidencia. Es entregarle en bandeja a otros sectores que puedan utilizarlo como un caballito de batalla. Entonces yo pues tengo muy claro que yo no participo en ningún proceso de manera pública hasta no tener cerrados mis casos por tranquilidad conmigo mismo, por mi familia y porque yo siento que es la única forma como yo quedo con la absoluta tranquilidad con los 7 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí en el 2014. No puede haber dudas sobre la integridad y el comportamiento mío, de mi familia y de mi campaña. Y eso solo se salda con la verdad judicial. Yo soy respetuoso de la institucionalidad y mientras no haya esa verdad judicial, me parece que no es del caso presionarla. Y usted lo sabe muy bien que los tiempos de la justicia no necesariamente coinciden con los tiempos de la política. Entonces yo sigo y seguiré esperando pacientemente eso. Ahora, lo que yo quiero es como colombiano aportar a un proyecto que tenga pues ese propósito de escoger, de llegar con un candidato con un programa sólido para las elecciones del 2022. Y seguramente eso se tiene que nutrir del esfuerzo de todos, las ideas de cada uno de ustedes, cada uno que pueda aportar desde su óptica, desde su sector, desde su gremio, para construir un programa ambicioso, que sea atractivo para la sociedad colombiana y que sea ganador. Y me parece que ese es el gran reto desde el punto de vista político. Por eso, pues yo hablo de todas estas ideas, digamos, sueltas, pero que tienen un denominador común, y es cómo aportar a construir un programa ambicioso, ganador, pensando en el 2022. Y esas son algunas reflexiones e ideas que lo hago por mi trayectoria pública, privada, y porque creo firmemente que es un momento crítico para el país y que no podemos permitir que ocurra lo que no queremos que ocurra en el 22. Entonces, yo pienso, doctor Leonidas, que lo que hay que estimular es eso, y seguramente es cuando ese proceso surja y se decida, podrá dar la respuesta y encontrar ese tema que usted hoy no ve tan claro en una propuesta como la que hemos discutido hoy, que, repito, es compartirles a ustedes mi visión sobre el momento que vive el país desde el punto de vista social y económico, pero con una mirada de la economía política. Porque el problema de este país en el 22 va a ser económico, pero tiene que tener una dimensión política para que pueda ser ganador. Y ese es el propósito de esta tertulia, y tener este espacio para compartirlo con ustedes. Muy bien, tenemos entonces al doctor Carlos Ignacio Cuervo, luego de la Cecilia Escandón y Rafael Uribe. Les pido el favor entonces cortos para que agotemos el orden del día. Doctor Carlos Ignacio Cuervo, adelante. Buenas tardes, sí, un saludo muy especial a todos los participantes, de manera particular al doctor Oscar Iván, siempre brillante. Y qué distinto sería hoy Colombia si el robo a esas elecciones no se hubiera producido, pero hay que ser proactivos al futuro. Y quería
una reflexión y una pregunta. Para nadie es un secreto la estrategia deliberada, sistemática, organizada, contundente de varios años atrás que está haciendo la izquierda armada nacional e internacional de cara a desprestigiar nuestra democracia y nuestro modelo económico. Y por ende, de manera particular, a los líderes que la defienden, en este caso del doctor Álvaro Uribe, de todo el equipo del Centro Democrático, de manera injusta, entre otras cosas. Y lo digo es porque me he dado a la tarea de hacer focus groups sobre grupos juveniles y sobre esos grupos que representan factores reales de poder en las distintas esferas, como le decía nuestro amigo y compañero Jorge Ignacio Paz, y efectivamente me encuentro con el mismo fenómeno. Y percibo que de alguna manera está alejando al electorado de los afectos electorales, valga la redundancia, de cara a unos comicios presidenciales o a unas nuevas elecciones de orden territorial. Por eso creo, doctor Oscar Iván, y que debería ir su concepto al respecto, cómo construir esa alianza social que siempre hemos trabajado bajo los conceptos de acumulación de capital social, para efectos de que esta alianza pueda surgir desde la sociedad civil, que convoque efectivamente a todos esos factores reales de poder que hemos mencionado y que legitime de entrada una gran propuesta nacional, encarnada obviamente en una persona, en unas personas o en una persona que tenga el perfil mujer, hombre, mujer, que efectivamente lo pueda representar. Pero me parece que tampoco nos podemos equivocar en la estrategia. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, doctor Carlos Ignacio, pues me alegra mucho saludarlo. Qué bueno que nos esté acompañando en este espacio y tenga vigente todas esas inquietudes en materia política y social que siempre lo han caracterizado. No, yo pienso que hoy hay una posibilidad impulsando un referendo bajo un ejercicio de movilización ciudadana. Me parece que hacer un proceso en los próximos 4 o 6 meses de recoger un número de firmas mayor a 10 millones, alrededor de una idea que es la reforma a la justicia en 2 o 3 pilares esenciales, sería el punto de partida para una alianza política y social. Y esa causa nos permitiría agruparnos y empezar a unificarnos alrededor de una idea común. Y yo creo que esa es la importancia de la movilización ciudadana. No a simplemente hacer una marcha por hacerla o recoger firmas por hacerlo, no. Lo que está ocurriendo con la justicia es muy grave. Y la justicia, en la decisión que tomó la sala de instrucción, claramente fue una decisión política contra Álvaro Uribe. De eso no hay ninguna duda. Esa fue una decisión injusta, infame, que refleja un modelo de politización de la justicia que quiere, a través de la penetración de sectores de la izquierda, silenciar las voces que necesita el país para tener una movilización ciudadana. Y yo creo que ese sí es un campanazo, y eso nos debe llamar a la reflexión y mover a la sociedad, y hay decisiones que implican y que tienen esa consecuencia. Luego yo creo que ese punto para mí sería hoy el punto de arranque, una movilización ciudadana para hacer un referendo, para reformar la justicia, unos aspectos que tienen que ver con corrupción, con politización, cómo acercar la justicia al ciudadano, para poder empezar a construir la vigencia de una coalición política de todos estos sectores sociales que creemos es el camino. Y creo que a partir de ahí se generaría la base para pensar en el proyecto del 2022. Ela Cecilia, si eres tan amable, adelante, corta las preguntas, por favor. Adelante, Ela. Prende el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, doctor Oscar Iván. Cómo nos gusta escucharlo. Magnífica su presentación, tanto desde el punto de vista social como económico. Bienvenido siempre a la tertulia y un saludo para todos también esta tarde. Bueno, doctor Oscar Iván, pues sería maravilloso que pudiéramos contar con su candidatura para la presidencia, pero tiene toda la razón. Hay que esperar a que todo esté más claro. Creemos 100% que usted es la persona idónea y que pues es una lástima que le hayan demorado tanto todo el proceso. Bueno, quisiera hacer este comentario y finalizando en una pregunta. Usted sabe que todos estos opositores utilizan todas las formas de lucha
son dueños de casi todos los medios del país, controlan la justicia, le ponen mordaza al que quieren y hacen unos montajes aterradores como el que le hicieron a usted. Sabemos que ellos tratan de controlar todo. Sin embargo, hay dos áreas también en las que muchísima gente no cae en cuenta. Una son las encuestas. Con las encuestas manipulan todo lo que a uno se le ocurre. Por ejemplo, cuando estaba de candidato Salazar tenía solamente el 2% de intención de voto. Y una vez encontré yo un periódico que editan ellos en el Metro y en el periódico decía que a grandes titulares en la primera página, el gran ganador hasta ahora en las encuestas, el doctor Salazar. Pues yo ingresé, vi las páginas al final y en toda la página no hacían sino echarle flores y decir que era el ganador. Y resulta que abajo en pequeñito decían los resultados de la encuesta. Solamente en un barrio de la ciudad ganaba, en uno de todos los barrios. Sin embargo, ellos manipularon todo y lo saben hacer muy bien. Las encuestas los que encuestan son muy astutos y destacan y resaltan. Y como no hay quien las controle, entonces ese es un factor peligroso siempre, las encuestas en las elecciones. Y el otro factor es la registraduría. Todos sabemos que la mayoría de los jurados de votación son de FECODE y FECODE, por supuesto, está con el otro grupo. ¿Qué tienen ustedes pensado para esas dos grandes áreas? Número uno, las encuestas y número dos, la registraduría y el día de las elecciones, que es un embudo impresionante y que termina resultando dándose un resultado que no para todos es el correcto. Bueno, doctora Adela, muchas gracias por sus comentarios y pues tiene razón, esos son dos temas álgidos dentro de lo que uno puede denominar una mecánica política para una elección. El tema de encuestas pues es interminable y yo creo que hoy es más complejo porque hay redes sociales. Entonces, claro, casi que el infinito de eso es todo. Y ya sabemos cómo se puede influenciar todo un manejo de opinión desde el punto de vista de redes, incluso con experiencias que se han visto en otros países de interferencia internacional. Luego ese es un tema muy, muy inquietante que, por supuesto, tiene que estar en la agenda de lo que puede hacer los cuidados que hay que tener pensando en la influencia de instrumentos de este tipo. Luego ahí es un llamado que es oportuno para tenerlo muy presente entre los aspectos a cubrir, hacerle el seguimiento y tener todo un trabajo para poderlo enfrentar de manera adecuada. Y el tema de la registraduría, pues ese es un eterno problema. Que uno pensaría que en la medida que hay evolución de medios electrónicos, podría minimizarse mucho el escrutinio manual. Por ejemplo, esos formatos C14 que han sido una pesadilla en épocas pasadas, es algo que uno debería decir, eso no debería existir manual. Es decir, eso debería tener la capacidad del sistema en la medida que surge el flujo de votantes, poderlo direccionar para que inmediatamente pueda salir sin errores entre los votos depositados y los votos que deben aparecer debidamente registrados, reduciendo el margen de error, porque el E14 se ha modificado manualmente. Y uno sabe que detrás de todo eso hay una organización en muchas regiones del país que manipulando el E14 permiten ganar elecciones. Entonces, pero eso plantea un dilema muy grande, porque fíjese que uno diría que en esta tendencia digital y electrónica, pues para muchos el voto electrónico sería una opción. Sin embargo, hay una enorme prevención por lo que ocurrió en Venezuela. Y porque las firmas que proveen voto electrónico, pues son una o dos en el mundo. Entonces hay mucho temor de qué tan transparente es un voto electrónico. Y yo creo que lo que uno tiene que pensar es que hay que llegar a desarrollos electrónicos y digitales, en mi concepto, sin perder el que el voto siga siendo el depositado por el ciudadano en la urna. No se puede perder esa tradición de que se pueda votar, así sea una jornada más amplia, que dure más horas, con una serie de características, pero sí a través de ayudas electrónicas, de reconocimiento facial, de huella, como existe en muchas partes, que evite suplantación de electores, cédulas muertas y que garantice la manipulación de mecanismos para interpretar el resultado de los votantes. Esa sería como
un punto intermedio en lo que debería ser el control desde el punto de vista de la registraduría y electoral. Por ejemplo, hoy uno con la cédula electrónica, ¿para qué existe el tema de la inscripción? Si casi se vuelve un derecho ciudadano que usted automáticamente en el lugar donde vive, al declarar su residencia, es el único donde va a poder votar. Y eso no hay que hacer. Entonces se acaba ese transfugismo, ese trasteo de votos. En eso las plataformas electrónicas sí ayudarían muchísimo. En México no hay que inscribirse. En México usted sabe que su cédula y usted declara si se va para algún lugar, si cambió de residencia y automáticamente está habilitado para votar en ese puesto. Entonces, hay que cortar ese tipo de elementos que pueden afectar la transparencia de los procesos electorales y creo que un camino es utilizar una mezcla de herramientas desde el punto de vista electrónico sin perder la presencialidad en materia del voto. Bueno, y la última pregunta del doctor Rafael Uribe Uribe. Adelante, doctor Rafael, bien pueda prender el micrófono. Gracias, doctor Oscar Iván. Yo voy directo al grano. Tengo dos inquietudes. La primera es cómo se puede reformar la justicia si ella misma es la que dice que sí o que no. Y la segunda es cómo se pueden renovar la fumigación, porque para mí el problema de fondo es el narcotráfico. Bueno, yo creo que la única forma de reformar la justicia es por un referendo ciudadano, porque el referendo tiene la posibilidad de decir cómo queda el artículo de la Constitución. Entonces, si le quitamos todos los poderes electorales, que solamente se le puede quitar por el referendo, le habremos quitado la posibilidad de tener que elegir fiscal, de tener que elegir ternas para procurador, entonces de ver cómo se hace un sistema de cooptación mucho más amplio y no donde prácticamente lo que se genera es un cartel que es sucesivo, como el que montó el cartel de la toga, y prácticamente van eligiendo las personas que hacen parte de ese mismo grupo con los problemas que hoy conocemos. Luego yo creo que el camino sí es un referendo. De lo contrario, uno diría que la constituyente, yo he sido amigo de la constituyente de la justicia, para reformar la justicia, pero creo que una constituyente solo funciona al inicio de un gobierno, no en la mitad. Y creo que la constituyente debe ser un programa de gobierno, una plataforma, que uno se vaya a unas elecciones diciendo yo voy a hacer, si gano las elecciones, una constituyente para la justicia, por ejemplo. Eso para mí hace todo el sentido. Pero hoy, dentro de las perspectivas que uno ve, solamente se me ocurre que el referendo de iniciativa ciudadana, con 12 millones de firmas, es el único camino para poder hacer una reforma a la justicia en los 3 aspectos básicos, que repito, son cómo quitarle sus funciones electorales, cómo superar problemas de corrupción y, por ejemplo, cómo suprimir la comisión de acusaciones para que ellos puedan ir a un tribunal de aforados y no a la comisión de acusaciones que hoy no tiene ningún efecto. Entonces, ellos hoy pueden pensar que hacen lo que sea y no les pasa nada. Ahí tenemos al magistrado Bustos pidiendo asilo o que se queda en Canadá y no pasa nada, el rey del cartel de la toga. Yo creo que ese es un camino. Y en el tema de la fumigación, pues ya está todo dado y aquí no hay más que esperar. Hay unos protocolos que se supone ya están superados y el gobierno tiene que hacerlo de manera decidida. Yo lo que le he escuchado recientemente al ministro de la Defensa y al propio gobierno es que se van a reanudar, que ya se han superado todos los protocolos que han entorpecido este proceso, pero que no hay otro camino. Es que con la fumigación se pueden en promedio fumigar 500, 600 hectáreas día. Entonces es la única forma de avanzar, de poderle afectar el negocio a todos estos grupos criminales. Con fumigación manual, con simple erradicación voluntaria, no somos capaces. Esa es una realidad que ya está medida y que en el gobierno del presidente Uribe tuvimos esa experiencia y fue una experiencia exitosa. Entonces yo le daría esa respuesta, doctor Rafael. Doctor Oscar Iván, para terminar, usted hizo referencia a 2 temas. Uno de ellos varias veces lo ha mencionado, el tema ambiental, y dijo que el problema de la pandemia en los que nos tienen estos problemas tan graves fue falta de cuidado sanitario y ambiental. Pero veo a los empresarios muy asustadizos con el tema. Hoy en El Colombiano, por ejemplo, en la página
6 se habla de la ratificación de un tratado que se llama el Pacto de Escazú, y se mueren de miedo de la participación ciudadana, y uno como empresario no puede tenerle miedo a la participación ciudadana. El ambiente es de todos y todos tenemos derecho a saber lo que va a pasar con el ambiente, y el industrial, el constructor, el comerciante, el minero, pues no puede convertirse en un depredador, sino que tiene que saber que es parte del desarrollo sostenible. En segundo lugar, usted hizo anotación a que no participaría abiertamente hasta que la justicia no hubiera resuelto el tema. Le recuerdo que Aníbal Gaviria está detenido por un proceso hace 15 años, de manera que si a usted hay que esperar los 15 años, estamos listos. Mire, doctor Oscar Iván, el funcionario público que no esté investigado es que no ha hecho nada. A eso no hay que tenerle miedo. Y también ha advertido usted, y lo hemos dicho todos, que la justicia está politizada, desafortunadamente. De manera que olvidémonos de esperar que todo eso termine, porque no va a terminar. Mire el proceso de Luis Alfredo Ramos, mire a Álvaro Uribe. ¿Qué tal que Álvaro Uribe se hubiera puesto a esperar que todos los procesos hubieran terminado? No lo hubiéramos tenido de presidente de la República. Entonces le ruego muy amablemente que analice esas consideraciones, y le agradecemos mucho su participación, y despida usted a la tertulia conservadora de Antioquia sabiendo que tiene las puertas abiertas para participar en este foro que se reúne semanalmente desde hace ya 48 años. Adelante, doctor Oscar Iván. Bueno, doctor Julio Enrique, no, yo espero que no sean tantos años, que sean meses, porque creo que hemos avanzado muchísimo y pues tenemos una gran, digamos, una posición muy sólida para que eso se clarifique en unos tiempos razonables, pero creo que el alcance que tiene las decisiones, porque claro, yo ya fui candidato, yo, digamos, tengo una opción, digamos, para salir ante el país, pero yo no quiero que en un ambiente de politización de esta magnitud se trunque y después eso genere un reversazo. Yo no quisiera decir que salgo y el día que inscribo una candidatura, ¡pum!, eso no le sirve al país. Uno no puede estructurar un proyecto político así. Aníbal está hoy en la casa. Entonces uno tiene que valorar muy bien el alcance de los procesos, a saber que no es por tener procesos, es qué tipo de proceso y qué hay detrás de eso para uno saber cómo se maneja. Y estos son procesos que han surgido pues en los últimos años, y usted sabe cuál es su naturaleza. Entonces, pues le agradezco mucho su invitación, pero yo sí tengo la convicción plena de que tengo que superarlos para no tener ningún impedimento y construir un liderazgo que sea viable. Yo les agradezco a ustedes pues esta invitación, este espacio, sus preguntas, sus inquietudes. Los invito a seguir con esta preocupación y ese entusiasmo, y que alentemos entre todos esta construcción de esta alianza política de diferentes sectores sociales que nos permitan mantener vigente pues, lo que logramos en el 18, lo que se construyó con el presidente Uribe, y que eso alimente una plataforma y unos líderes para pensar que le presentamos una propuesta ganadora al país pensando en el 2022. Espero que pasado, pues ya que se afiance más todo esto de la pandemia, tener la oportunidad, y espero que la próxima sea presencial. Doctor Julio Enrique, que el tiempo y la evolución de la pandemia nos permita ya tener esta tertulia ya presencialmente en Medellín. Bueno, muchas gracias a usted. Estuvimos con usted 50 personas de la tertulia conservadora de Antioquia. Tiene usted las puertas abiertas. Que tenga buena tarde. Le reiteramos nuestros agradecimientos por su tiempo, por su excelente participación, llena de información, de cifras importantes. Eso es seriedad en lo que se llama economía política. De manera que, vuelvo y le repito, esta es su casa. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Que tengan buen día. En 8 días tenemos otro coterráneo del doctor Oscar Iván, porque es muy emocionante para Antioquia saber que Caldas es de Antioquia y Antioquia es de Caldas, y ahí hay una nación, chóquele a quien le choque, de manera que hay que pensar también en fortalecer ese regionalismo en el buen sentido de la palabra. Tendremos en 8 días al senador Carlos Felipe Mejía,
y entonces los esperamos a ustedes a las 10:30 en punto para ir ingresando a las personas y arrancar como siempre a las 11 en punto. Que tengan buena tarde y muchas gracias. Saludos gracias, para todos. Doctor Julio. Saludos para todos, buena tarde. Gracias, doctor Oscar Iván. Oscar Iván, buenas tardes. Acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.